Nuestro programa de hoy, nuestro primer programa oficial, nos habla sobre, pretendemos enfocarnos en cuán importante puede ser la libertad de tránsito en los espacios públicos de tránsito propiamente, y la propiedad privada y todo aquello que el vecino, el ciudadano, la gente de a pie afirma cuidar y necesita cuidar. Antes de ello, permítame presentarlo brevemente. Usted es abogado, constitucionalista, excongresista. ¿Qué más debemos conocer de Luis Roy Alba? Bueno, también profesor, catedrático universitario, árbitro de varias cámaras y centros de arbitraje, y que en verdad el tema de la investigación y la pasión, como ustedes dicen, es también justamente profundizar en los temas de derecho. Sí. ¿Cuál considera, doctor, que en esta rivalidad o pugna se termina afectando más? O sea, en su opinión, si usted tuviera que tomar partido por alguno de los derechos en un caso concreto como este, ¿por cuál tomaría un partido? ¿Por la libertad de tránsito o por la propiedad? ¿O buscaría un punto medio y está de acuerdo con la sentencia del TC? ¿Por dónde va el criterio vuestro? ¿Hacia dónde apunta? A ver, para empezar, y para todos los que nos están viendo, un Estado constitucional de derecho como es el nuestro, como es el Estado peruano, exige que todas las libertades y derechos que están reconocidos en nuestra Constitución no sean ilimitados, no sean absolutos, como tú bien mencionaste. Y por lo tanto, cuando hay justamente una pugna, un conflicto entre derechos o inclusive bienes constitucionales, como la seguridad ciudadana, que también hiciste mención, ¿no? En lo que corresponde es hacer la ponderación. ¿En qué situaciones? Porque son casos evaluados de manera independiente, autónomas, se tiene que evaluar caso por caso cómo poder satisfacer de alguna manera un derecho sin afectar a otro. Proteger un derecho sin menoscabar de una manera el otro derecho. Y esto es muy importante porque antes se decía erróneamente, y eso ya el Tribunal Constitucional lo cambió, de que habían derechos que podían ser sometidos frente a otros. Es decir, que había un derecho más importante que otro. Y lo establecía así. O sea, decía que había un contenido esencial de los derechos y por lo tanto una parte no esencial que podía ceder en estos conflictos. Okay. Y eso será asumir de que hay partes de la Constitución, partes de los derechos que no son esenciales. Y que no es verdad, porque si tú asumes eso, tú podrías decir de que parte de la Constitución política no es una norma suprema que puede ser vulnerada en cualquier momento dependiendo de la situación. Y eso sería un error. Eso sería corromper el principio de supremacía constitucional que está reconocido en nuestro artículo 51 de la Constitución Política y que es el estandarte de este modelo que, como ya hemos mencionado, que es un modelo de Estado constitucional de derecho. Entonces, ya habiendo descartado eso, todos los derechos, todos sus contenidos son esenciales, todos sus contenidos son importantes, relevantes y supremos frente a cualquier autoridad, frente a cualquier particular. Por lo tanto, se tiene que utilizar cuando hay estos conflictos de bienes constitucionales con los derechos o derechos entre sí, la ponderación. Si tú te das cuenta, y los casos que tú has ido mencionando al público, cada caso es diferente y cada caso la ponderación ha sido distinta. Por ejemplo, en el caso que tú mencionaste, el presidente vinculante Brian Salazar, que es el caso de las rejas. ¿Qué se dice? Frente al bien jurídico de lo que es la seguridad ciudadana, que es un bien jurídico constitucional que debe proteger el Estado y que debe garantizar el Estado para todos los ciudadanos, también hay un derecho a la libertad de tránsito, que es una manifestación de la libertad individual que protege el proceso de habeas corpus. ¿Cómo ponderamos ese bien constitucional con la libertad de tránsito? Muy bien, permitamos que se den autorizaciones siempre y cuando los propietarios que pongan la reja o esa tranquera pongan un seguridad las 24 horas. Permitan que los dueños y los que tienen acceso a las propiedades tengan una llave o tengan un control remoto si esas rejas que se abren. Es decir, no afectar el derecho a la libertad individual, que a través de la libertad de tránsito, pero al mismo tiempo garantizar la seguridad ciudadana de todos los vecinos que han puesto justamente esa medida. Y que inclusive las rejas sean obviamente un acuerdo de los propietarios. Porque imagínense, si uno dice, o sea, que pongo una reja, y el resto de propietarios dicen, oye, ¿por qué pones una reja? ¿No? Y eso
también es necesario tener un acuerdo. Importante varias ideas, doctor Luis, que me permito resumir para el público. La primera, súper válido establecer de que los derechos que están contenidos en la Constitución no es que tengan un contenido esencial y otro no esencial. No, exacto, no. Los derechos que están en la Constitución, todos tienen un contenido esencial y por eso están en la Constitución. Y, ¿no? todas sus manifestaciones están protegidas. Correcto. Uno. Pasamos al campo de la ponderación y en este precedente vinculante Brian Salazar, lo que me hace pensar, más allá del ámbito teórico, doctor Luis, es, caray, sí pues, te permito tener una reja si pones un vigilante 24 horas, si le das llave a los propietarios, si le das la facilidad a todo el mundo, al resto del mundo, vamos a decir así, para que ingrese. Pero lo primero que se me ha venido a la mente es, le estás dando una carga, un costo al ciudadano, ¿no? Le estás diciendo, el Estado no te cuida, ¿no? Y hay inseguridad, pero puedes poner tu reja y no va a ser ilegal, pero paga un vigilante 24 horas. Claro, ese es el tema, ¿no? De que si tú quieres ejercer de una manera más amplia tu derecho a la propiedad y la quieres proteger más allá de lo que te protege el Estado, que podemos todos coincidir de que en la seguridad ciudadana es un problema caótico en nuestro país, pero si tú quieres darle una mayor protección privada, una mayor protección adicional de lo que te brinda el Estado, muy bien, vas a tener que asumir ciertos costos para darle esa protección, porque acuérdate que también la libertad individual a través de la libertad de tránsito tiene también un valor, y no solo para los vecinos que tienen que entrar a la zona donde ellos tienen sus casas, sus propiedades, sino también para el ciudadano común que también tiene derecho a transitar, porque acuérdense que la propiedad es la casa de la persona, la casa de cada uno, pero el ámbito público, el parque que por ejemplo puede estar en el medio, es de todos los peruanos. Y ahí, doctor, importante recordarle a nuestro público que es estudiante, o que es abogado, o es público en general, que estamos, pues, usted ha sido congresista, inundados, y ese es el término creo más exacto, de normas que a veces se repiten, a veces se contraponen, que por supuesto tienen un interés, y es muy válido, ¿no? Tenemos esta ley que mencionaba, que es la 31.199, que le da a las municipalidades la facultad de poder y el deber de cuidar, de velar por los espacios públicos, parques, jardines, pero también los espacios públicos que se denominan de tránsito. Exactamente. Entonces, por eso mismo, para que no se afecte el tránsito del resto de ciudadanos, tú tienes que poner justamente una puerta, un vigilante que pueda abrir esa puerta, que pueda abrir también el portón de tránsito para los visitantes, para los dueños y para también las personas que quieran ir, por ejemplo, como vuelvo a poner el parque que está en medio entre todas estas propiedades y que está cercada por la reja o la tranquera. Y además, ¿por qué es importante el derecho a la libertad individual y por qué se protege tanto en nuestro país? Porque inclusive, si ustedes aprecian, el poder constituyente ya en dos constituciones, inclusive ya en anteriores a estas, en la del Constitución 79, la más cercana a la antecesora de esta Constitución del 93, la estableció un proceso constitucional específico, exclusivo a la libertad individual y sus derechos conexos, cosa que no tiene otro derecho. Por ejemplo, el habeas data protege el derecho a la libertad de acceso a la información y a la autodeterminación informativa. El amparo garantiza todos los derechos que no garantiza el habeas corpus y el amparo. Y el habeas corpus solo tiene el deber de garantizar un derecho, la libertad individual. Le han creado un derecho, un proceso específico de tutela a la libertad individual porque lo considera un derecho tan relevante para la vida de la persona y además que a través de él puedes ejercer otros derechos. Por ejemplo, si tú no tienes la libertad individual, que se manifiesta, por ejemplo, la libertad de tránsito, tú no puedes, por ejemplo, transitar dentro de las entidades públicas. Tiene razón. Sí, y tú no podrías solicitar en el Banco de la Nación tu pensión. Y me permito volver a un comentario para darle al público determinadas ideas y conclusiones, ¿no? Si tiene usted razón, el habeas corpus está destinado 100% a la libertad, al derecho a la libertad de tránsito. En este caso, ¿no? En cambio, el amparo tiene o se deben subsumir un abanico de demás derechos, que por supuesto también tienen contenido esencial, entre ellos la propiedad.
Y me voy a permitir, aprovechando las redes, porque estamos en vivo, alguien me pregunta o nos pregunta, doctor, ¿qué puede hacer una persona si su vecino bloquea el único camino de acceso a su casa? Claro, habría que preguntarle en qué supuesto está. Permítame, doctor, contestarle desde la óptica de los reales, civil puro. Si bloquean el acceso a tu casa y es el único acceso que tienes un derecho que está reconocido en la ley civil, en este código DLP. Se llama servidumbre legal de paso. Ese es tu derecho. Y es el único acceso a tu casa, no importa si no eres propietario, ¿correcto? Si es propiedad privada de otro, pero es el único acceso, tienes un derecho legal a pasar por ahí vía una servidumbre legal. Estoy en el supuesto de que estemos en propiedad privada. Porque si ese espacio es público y tu único vecino lo bloquea y no puedes entrar, doctor. Ahí puedes utilizar el proceso habeas corpus, en donde ya hay una línea jurisprudencial coherente del Tribunal Constitucional en donde establece de que si un tercero bloquea el acceso a tu casa, a tu propiedad, y este es un obstáculo para, inclusive, que te ponga solo ese murito chiquito en la parte inferior de tu puerta, eso ya es un obstáculo para tu libertad de tránsito y de entrar a tu propiedad. Inclusive eso tan breve, tan pequeño, que puede obstaculizar el camino, lo que tú puedes realizar es presentar un habeas corpus. ¿Por qué? Porque en el habeas corpus ya se estableció que como consecuencia de declararte fundada la demanda, es decir, darte la razón de que efectivamente se está afectando tu derecho a la libertad de tránsito, el Tribunal Constitucional ha señalado que una consecuencia y una garantía es que se demuela, se destruye el objeto que obstaculiza tu libertad. Inclusive, eso fue también materia a que se positivice, es decir, que se reconozca literalmente y expresamente en el nuevo Código Procesal Constitucional, en base a esa jurisprudencia, medidas que tienen los jueces constitucionales y los magistrados del Tribunal Constitucional para que, como consecuencia de una afectación a la libertad de tránsito, se pueda, a través del orden del juez, destruir todo obstáculo, ya sea, como dije, un muro que tape toda tu puerta y que por ello imposibilite tu tránsito, o inclusive esas pequeñas baldosas que impiden y que uno podría solo levantar la pierna y pasarla, pero no, eso de levantar la pierna ya obstaculiza tu libre tránsito, y eso ya puede ser materia de un proceso de habeas corpus. ¿Qué puede hacer, doctor, el vecino que considera que su derecho a la libertad de tránsito se afecta si tiene al frente una tranquera, si tiene al frente una reja o si de pronto llega y tiene al frente un muro, material noble? ¿Será lo mismo? Si le puede decir a nuestra audiencia brevemente qué puede hacer, a dónde puede recurrir cuando está frente a una tranquera, una reja o un muro, desde esa posición en la que se siente que su derecho a la libertad de tránsito está siendo limitado de manera arbitraria. En los tres casos se aplica el caso del habeas corpus, porque inclusive la tranquera o el caso de la reja ya hay una línea jurisprudencial que hemos mencionado, en donde ya el tribunal como precedente vinculante ha establecido que esos obstáculos, el que no tienen una puerta, que no tienen una seguridad 24 horas, que no tienen un acceso a el espacio común que es de libre tránsito de la población, tú tienes la posibilidad de que ese obstáculo sea removido. Y eso es el habeas corpus. Y en el caso de los muros, que también es una materia de pronunciamiento del Tribunal Constitucional y que acá el profesor muy bien lo ha señalado en la primera parte del segmento, ya también los muros, cuando son establecidos de forma arbitraria y que se están estableciendo un bloqueo al libre tránsito de la ciudadanía, lo que también se puede utilizar es un habeas corpus. ¿Para qué? Para que demuelan los muros. En los tres supuestos mencionados, el habeas corpus es el proceso constitucional idóneo para garantizar el derecho a la libertad individual que se manifiesta con la libertad de tránsito de cada uno de nosotros. Eso sí, siempre hay que tener en cuenta que el habeas corpus, como busca no solo levantar cualquier obstáculo a nuestra libertad de tránsito, tenemos que también tener en cuenta que se va a ponderar, en el caso, por ejemplo, que hemos comentado, de las rejas
y en el caso de las tranqueras, que se establezcan, obviamente, una forma de ponderar tanto el bien jurídico, la seguridad ciudadana, la protección de la propiedad, como también la libertad de tránsito. Y en el caso de los muros, obviamente, como es una situación mucho más limitativa, de una forma de decirlo, a esta libertad de la persona, que la libertad de tránsito, ahí sí la demolición es la única forma de garantizar el derecho. Y ahí, y por último, doctor, muchas gracias por inaugurar este segmento en nuestro programa, hablando puntualmente de los muros. Lo comentaba al inicio del programa. Hay una ley que acaba de emitirse, que acaba de modificar la Ley Orgánica de Municipalidades, que en mi entendimiento no cambia la potestad que tiene el municipio cuando el muro se construye en la vía pública, ¿no? De alguna manera han existido normas que facultan a una municipalidad, que duda cabe, a que cuando estamos en la vía pública, si hay un muro o algo análogo, pueda demolerlo. Y no debería pedirle permiso ni a Dios. Claro. Pero esta ley ha establecido además que esa misma facultad, que esa posibilidad de demoler de forma express, se puede ejecutar en la propiedad privada, que se puede ejecutar en la casa de cualquiera. ¿Qué opinión le merece eso? ¿Cree que podría generarse alguna arbitrariedad? ¿Qué opina usted ya en ese ámbito puntual por esta facultad que tiene el municipio? Yo creo que el municipio en general, ya sean provinciales como locales, gobiernos regionales, incluso el gobierno nacional, a través de sus entes que pertenecen a la presidencia del Consejo de Ministros, tienen el deber de respetar los derechos de todos los ciudadanos y no actuar de manera arbitraria. ¿En qué sentido puedo pensar de que esa norma puede ser mal utilizada? Porque yo entiendo que el fin que busca la norma es justamente preservar y garantizar la vía pública, porque a través de la vía pública garantiza la libertad de tránsito de los ciudadanos, que es su derecho a la libertad individual. Pero también puede llevarse a ¿qué? A que se realicen arbitrariedades, a que no solo en búsqueda de levantar o eliminar o erradicar el obstáculo a la libertad de tránsito, que son estos bloques que afectan la vía pública o los muros en la vía pública, pueda también estar afectando la propiedad. O decir, bueno, tumbo el muro, pero también me tumbo la pared de la casa. Es correcto. Y es posible. Hace no mucho, y acá tengo el dato para que lo anoten nuestros amigos que nos están mirando en Facebook y en YouTube, hay una casación que es la casación 2546-2014 Junín. Abordó un tema cercano a con algunas particularidades más de derecho civil. Un propietario decidió construir un muro en donde él consideraba era su propiedad privada. La municipalidad, que tenía planificado tener una pista, le dijo, oye, ese muro se va, lo termina demoliendo y este propietario va ante un juez, llega a Corte Suprema y le dice, señor, yo he puesto un muro, entiendo que es mi propiedad privada, la municipalidad tiene un planeamiento de vía pública, tenemos esta discusión. La Corte Suprema de Justicia dijo en esta casación, anótela, 2546-2014 Junín, esto, en mi entendimiento, dijo la Suprema, está en propiedad privada, ese muro no lo puedes demoler, si quieres demolerlo, si quieres que no construya, tienes que expropiar. ¿Ah? Y cuidó, en ese caso concreto, puntual, el derecho a la propiedad, que es, por supuesto, el que yo termino enarbolando en un programa como este, en donde estamos hablando con propiedad. Doctor Luis, muchísimas gracias por su visita. No sé si tiene algunas últimas breves palabras para que nos acompañe, por habernos acompañado en este primer segmento. Nada, solo agradecerles a usted, doctor, a Pasión por el Derecho, por permitirme estar en su primer programa y que sigan viéndolo porque es necesario estos espacios, tanto para los estudiantes como para cualquier abogado que busca especializarse en el derecho civil, más aún con la última publicación que ha tenido LP, que es el Código Civil, con la jurisprudencia relevante y actual. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor.